Amigos, tengo el gusto de presentarles, y es la primera vez que está con nosotros en Tu Salud Informa, el doctor Carlos Micames. Él es gastroenterólogo especialista en endoscopía intervencional. Doctor Micames, bienvenido a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Julio, gracias por la invitación. No, a ustedes por compartir con nosotros estos minutos. Y sobre todo, doctor, por compartir este tema, porque la verdad es que cuando miramos las estadísticas en Puerto Rico, es un problema, la obesidad. Y obesidad están por encima del 30%, pero tenemos que incluir también personas con sobrepeso y sabemos todas las consecuencias que eso puede traer para la salud en general. Así que estoy seguro que este segmento va a ser muy interesante para muchas personas que de pronto se pueden identificar, que han tratado de bajar peso con dietas, ejercicios y de pronto qué frustración que no lo logran. ¿Qué alternativas puede ofrecer el campo de la gastroenterología para este tipo de pacientes? Así es, Julio. Como tú bien mencionas, sabemos que la obesidad es un problema grande y se estima de que en Puerto Rico hay un 33% de la población que cumple con los criterios para obesidad. Estamos hablando de un índice de masa corporal sobre un 30%, sobre 30. Respecto a las alternativas, brincando lo que sería las actividades, actividad física y dieta, que sabemos que en muchos pacientes no es muy efectivo y por el contrario, a veces es efectivo, pero luego de un tiempo los pacientes recaen y vuelven a tener el peso que habían perdido. Las alternativas que tenemos nosotros ahora mismo en la endoscopía es un tema que a mí me apasiona, ya que en los últimos años hemos visto un auge grandísimo en las opciones. Hoy nos vamos a enfocar en dos, las que son las que más realmente se están utilizando en el mundo entero, lo que serían los globos intragástricos y la gastroplastía endoscópica. El globo intragástrico consiste de colocar un globo dentro del estómago donde se infla con salina y eso entonces cumple una serie de funciones y hace una serie de efectos donde la persona entonces come menos, siente menos apetito y por ende entonces va a perder peso. La gastroplastía es una intervención que hacemos endoscópicamente con un sistema de sutura endoscópica que se le adapta al endoscopio y eso entonces nos permite tomar una serie de puntos o suturas en unos sitios específicos del estómago para entonces hacer una configuración del estómago bien parecida a lo que sería una manga gástrica hecha por un cirujano. Con la ventaja de que no hay ningún tajo externo, no hay ningún tipo de operación, todo lo hacemos a través de la boca mediante el uso de un gastroscopio. Obviamente el paciente bajo sedación, anestesia, ¿cierto? Exactamente, sí, lo hacemos bajo anestesia, el paciente, tanto para el globo como para la gastroplastía, el paciente se hace bajo anestesia y no siente nada, o sea que el paciente va a estar dormido durante todo el proceso, se despierta y en la mayoría de los casos se pueden ir a la casa el mismo día, o sea que es un procedimiento ambulatorio. Qué bueno, excelente. Doctor, yo no sé si es apropiada mi pregunta, pero como para que los televidentes puedan tener alguna referencia, calculando básicamente, no sé si esto se puede hacer, la talla promedio de Puerto Rico, en cuanto al peso, porque hablamos de tanto por ciento y la masa, índice de masa corporal, pero a lo mejor las personas en general dicen, pues yo no sé cuál es mi masa corporal. ¿Qué peso más o menos estaríamos hablando que va a tener una persona para recibir este tipo de tratamiento? Sí, Julio, el problema es que acuérdate que el peso es relativo a la estatura del individuo. Exacto. O sea que yo decirte un peso en específico es bien difícil. Sí, y sí, realmente el índice de masa corporal es algo bien difícil, bien fácil de calcular. O sea que eso tú entras a cualquier página, lo puedes hasta poner en Google o en cualquier sitio por internet, en inglés, Body Mass Index, pones tu estatura, pones tu peso, tanto en libras como en kilogramos y te puede dar el cálculo. Con que tengas un índice de masa corporal de 30 o más, ya estás clasificado como eso. Pues excelente dato, así que amigos, aquellos que estén interesados, vayan a Google y busquen su índice de masa corporal y si está por encima del 30%, piensen que a lo mejor esto puede ser una buena alternativa. Supongamos, doctor, que el paciente hace todo esto que estamos comentando y dice, wow, yo tengo 35% y acude a un especialista como usted. ¿Cuáles son los criterios que usted maneja en ese momento para decir, ok, tú vas, eres candidato para un globo intragástrico o para realizarte una manga gástrica?
Excelente pregunta, Julio. Pues realmente para el globo es bien importante que el paciente sea uno bien motivado. Por lo general, yo lo que utilizo como criterio son pacientes que deben tener un índice de masa corporal entre 30 y 40. A veces hemos colocado pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 40, pero realmente son pacientes quizás que están transicionando para poder entonces luego hacerse alguna intervención más definitiva como una cirugía bariátrica o una manga gástrica. El problema con el globo es que el globo es sumamente efectivo mientras está colocado. O sea que sabemos que el globo lo que dura es 6 meses dentro del paciente. Luego de 6 meses tenemos que entrar con un endoscopio, vaciarlo y removerlo. Así que en general yo lo que utilizo son pacientes que en su momento eran activos, hacían mucha actividad física, eran atletas y por alguna razón entonces ganaron mucho peso, lo cual entonces se ha reflejado con dolor en las articulaciones y ha limitado mucho la actividad física de estos pacientes. Y es por eso que quizás estos pacientes, si logramos que bajen una cantidad de peso de un 10%, un 15% de su peso total, ya con eso vamos a ver de que las personas se van a sentir mucho mejor y van a poder retomar esa actividad física para entonces continuar con el trabajo y la dieta y así poder continuar bajando de peso. Ya que luego de que removemos el globo, pues corremos ese riesgo de, si no estás muy motivado, de que vayas entonces a recuperar el peso perdido. Por el contrario, lo que sería la manga gástrica, como es algo ya permanente, sabemos que eso, pues los resultados inclusive son duraderos porque hay una data que se acaba de publicar ahora en mayo de este mes. Publicaron una data donde pudieron reportar que el efecto era duradero hasta 5 años. O sea que vemos que estos pacientes que bajaron hasta un 15% de su peso total al año, que es usualmente lo que toma en ver el efecto completo de la manga gástrica, luego de que se fueron seguidos por un periodo de hasta 5 años, ellos mantuvieron en su mayoría ese peso, así que, o esa baja de peso. O sea que es una intervención mucho más duradera que el globo, pero ambas son alternativas que son viables dependiendo del cuadro del paciente. Y ambas están en este rango, ¿verdad? Usted dice entre el 30 a 40% de índice de masa corporal por encima del índice esperado. Efectivamente, sí. Ambas están indicadas para pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 40 y hay algunas excepciones. A veces lo hacemos en pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 40, que no quieren someterse a una cirugía bariátrica o que no son candidatos para una cirugía bariátrica. Y entonces le podemos ofrecer esta alternativa. Interesante, doctor, este tema, porque la verdad es que sobre cirugía bariátrica pareciera que las personas escuchan, yo no sé si estoy correcto lo que voy a decir, pero a lo mejor escuchan más y piensan que esa sería la única alternativa, pero vemos que antes de eso, pues habría esta alternativa que, por lo que usted nos está diciendo, tiene excelentes resultados también. Y estaba pensando, doctor, si había algunas características del paciente, por ejemplo, algún factor que se considere de riesgo, un paciente con problemas cardiovasculares, un paciente de la edad, por ejemplo. ¿Esos son factores que podrían determinar si este paciente es candidato o no para este tipo de intervenciones? Sí, Julio, hay unas contraindicaciones. Para el globo, por ejemplo, un paciente que haya tenido alguna cirugía gástrica o alguna cirugía de estómago previa, pues no deberíamos colocarle el globo. Pacientes que hayan tenido algún tipo de lesión, como un pólipo, algún tumor o algo en el estómago, pues tampoco quisiéramos ni colocarle el globo ni hacerle lo de la sutura, lo de la manga gástrica. Respecto a otras condiciones, pues mucho va a depender realmente cuán bien sean ellos o cuán buenos sean candidatos para anestesia. Así que sabemos de que esto es una intervención que es menos invasiva que una cirugía. Y lo que nosotros queremos, porque la cirugía bariátrica es súper efectiva. La cirugía bariátrica es una intervención que ayuda a pacientes a mejorar sus controles de glicemia, o sea que les mejora la diabetes, les mejora el alta presión, muchos de ellos hasta se les elimina por completo la apnea del sueño. El problema es que hay muchos pacientes que le tienen miedo a la cirugía porque sabe que eso es algo que le puede cambiar la vida y puede tener algunos efectos adversos, o sea, algunas complicaciones. Por el contrario, pues nosotros lo que estamos tratando es como que llenar ese nicho, ese espacio donde están este grupo de pacientes que son la gran mayoría de los pacientes que sufren de obesidad, que no son candidatos o no se atreven a hacer una cirugía bariátrica por la razón que sea, pues nosotros entonces queremos llenar ese vacío para estos pacientes, hacerle una intervención mínimamente invasiva y poder ayudarlos.
Excelente, doctor. Además que usted hizo este comentario que quisiera retomarlo ya para despedirnos, el problema de la obesidad es multifactorial, así que este enfoque es muy importante y considerando siempre que hay que abordar los otros aspectos, incluso emocionales, porque a veces un paciente en depresión o ansiedad, pues eso también puede influir. Doctor Carlos Micames, realmente ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por su valiosa información y espero que lo tengamos nuevamente en una edición de Tu Salud Informa. De nada, Julio, y muchas gracias por la oportunidad. A usted.